Vamos a procurar cumplir con el objetivo. Con el objetivo. Es que tú crees, además, el tema era la familia, además. Agua no hubo. ¡Ay, agua! Carlos, no has traído agua. Vete volando a traer agua. Por favor, se nos olvidó. ¿Te doy o tienes? Bueno, ahorita. No, es que se me Ah, yo pensé que la tenía aquí. No, es que veníamos como de ayer. Es que Ya. así lo explica. Ahorita llegamos y nos encontramos a Víctor y que nos quedó así. Súper, ¿qué hago? Cállense y hablen de lo que deben de hablar. Conocido por El Cine Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. No. O sea, ninguno de los cuatro. No, ninguno. Bueno, uno es el que más o menos habla. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis, el Seminario de Sociología General y Jurídica. En principio, nuestra gratitud al director de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, al secretario general, el doctor Víctor Manuel Garay Garzón, al jefe de la División de Educación a Distancia, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, al maestro César Alanís, a Oscar Telles, Cristina Ávila, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo y a la maestra Amparo, que nos apoyan en la producción de este programa. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través del Facebook, Seminario de Sociología General y Jurídica, Facultad de Derecho UNAM, del Twitter, Seminario de Sociología General y Jurídica, FD UNAM, y a través del correo semsoc@derecho.unam.mx. En esta ocasión nos acompaña el doctor Gustavo Segura Moreno, a quien le damos una cordial bienvenida y mil gracias por aceptar estar con nosotros nuevamente el día de hoy. Y le cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos dé su síntesis curricular. Muchas gracias, doctora. El doctor Gustavo Segura Moreno es médico cirujano por la Universidad La Salle. Es pediatra y dermatólogo pediatra egresado del Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene entrenamiento en atención primaria y de secuelas de quemaduras en el Rainer Hospital for Children de Boston. Tiene formación en dermatología cosmética y tecnología aplicada en la Clínica Dermédica de la Ciudad de México y se dedica a la consulta privada en la Clínica Elite Derma y la Clínica Eugenio Sub. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, en antecedentes diríamos que el anciano, las personas adultas mayores, como ahora se denominan, tuvieron un reconocimiento importante. Por ejemplo, en Roma, precisamente el Senado estaba integrado por los ancianos, llamados cens, y precisamente la edad luego cambia, se hace a 46 años. El Senado gozaba de un alto prestigio por estar constituido precisamente por los jefes ancianos y los sabios de las familias. Con los griegos y hebreos pasa lo mismo, se da un consejo de ancianos. En Japón se celebra ya desde esa época el Keirin no Hai, que es para sensibilizar a los jóvenes de la importancia de la experiencia. En nuestro país, las ciudades mayas eran gobernadas por un Hajj Unik o Ahau, quien era auxiliado por un consejo de ancianos que realmente sostenían la moral y la sabiduría de su pueblo. En la cultura mexica también era obligatorio que cada barrio hubiera una escuela para los jóvenes y que precisamente también estaban bajo el cuidado de los ancianos respetables que les llamaban huehuetlatoni, que implica ancianos. Entonces, sin embargo, parece que esta visión se ha modificado, pero iniciaríamos preguntando al doctor Segura, ¿qué vamos a entender por envejecimiento? Que a nadie nos gusta. Si bien de forma romántica se ha hablado que la vida es un ciclo, el ciclo tiene un inicio y un fin que parecería que se juntan en un mismo punto en algún momento.
Eso es el envejecimiento. Nosotros cuando nacemos tenemos un sistema inmaduro que va madurando, hay capacidades que no se tienen y que se van ganando con el paso del tiempo, tenemos una cúspide en nuestro desarrollo, que es lo que llamamos nosotros como nuestra edad dorada, de mayor productividad, en donde estamos realizados como personas, y después viene un declive en el mismo sentido del regreso hacia el inicio, pero bueno, en una especie de un espejo un poco bizarro, porque vamos perdiendo las funciones que en algún tiempo ganamos y nuestras capacidades se van limitando porque el cuerpo se va deteriorando. Eso es el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso fisiológico que comienza desde el momento en el que nacemos. Durante este proceso de envejecimiento, muchos de nuestros sistemas que nos mantuvieron con vida comienzan a fallar. Por ejemplo, de los clásicos son, por ejemplo, el sistema inmunológico. El sistema inmunológico después de los 60 años, 65 años de edad, tiene deficiencias, incluso después de los 50. Entonces, infecciones que normalmente teníamos controladas en nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida, prácticamente toda nuestra vida, como puede ser la varicela, que es un virus que no se desecha del cuerpo, sino que nuestro sistema inmunológico lo tiene completamente a raya. Llegada esta senectud, o llegada esta etapa del adulto mayor, comienzan a haber fallas en el sistema, ya no encienden todos los switches, como diría algún ingeniero, y entonces se nos escapan cosas, y entonces regresa esta activación del virus que estaba latente, y bueno, pues eso tiene que ver porque el sistema inmunológico ya no es tan adecuado. Por ejemplo, la respuesta a infecciones. Los que ejercemos pediatría estamos muy familiarizados también con este tipo de detalles, porque al tratarse en ambos casos, en uno de un sistema inmaduro y en el otro de un sistema deficiente, entonces no podemos esperar lo clásico, por ejemplo, de una infección, que cualquiera pensaría, tienes una infección, te da fiebre, ¿no? En estos dos extremos de la vida incluso pudiera ser hasta una baja temperatura, lo que nos está indicando que hay un proceso infeccioso en curso. Igualmente hacia los extremos de la vida, igual de rápido que se nos puede ir un bebito que se infecta y que la infección invade todo su cuerpo, lo mismo ocurre con un adulto mayor. Por otro lado, tenemos también la pérdida de los órganos de los sentidos que normalmente nos tienen en contacto con el medio ambiente. La visión se va perdiendo, se van endureciendo los huesecillos de los oídos, entonces vamos perdiendo audición. Y esto nos va haciendo un cierto aislamiento del medio, que es completamente normal. Las articulaciones, la masa muscular, la actividad, todo se va perdiendo, los sistemas hormonales se van deteriorando, entonces ya no existe la misma energía, no existe la misma resistencia. Pero el envejecimiento a veces pensamos, comienza en los 65, no. De hecho, incluso y cada vez la gente, si los busca, podrá identificar. Hay actividades, incluso para los que les encanta el deporte. Hay varios estudios de ciertos deportes que no se recomiendan ya después de determinada edad por los cambios fisiológicos que tenemos. Nuestras células desde que nacemos tienen un sistema en el que cuando se están reproduciendo pueden identificar errores de producción, llamémoslo de esta forma, que son sistemas en donde si una célula se está reproduciendo y resulta que el DNA que la compone no está bien, tuvo un error, el propio sistema la señala y el sistema inmunológico la elimina. Esta es una de las bases de la oncología, por ejemplo, del tratamiento del cáncer. Pero se preguntan, bueno, ¿por qué ahora tenemos tantas enfermedades, tanto cáncer? Pues en realidad es porque vivimos más, ¿no? Entonces por eso es que también, independientemente de que no es el único factor, hay factores hereditarios y genéticos que se van heredando y que durante nuestra evolución se ha ido generando, pero uno de estos principios es que también en las edades más altas, más avanzadas, es donde estos cánceres se presentan. ¿Por qué? Porque el sistema estuvo funcionando tanto tiempo que cuando ya tiene un error, sale una célula con el DNA dañado que ya no se corrige y eso es una célula cancerígena, ¿no? Pero bueno, es todo así tan compleja como es la vida, también de complejo es el envejecimiento, y de ahí que existen dos ramas en ciencias de la salud que se dedican a tratar eso.
porque precisamente eso nos va a llevar a las especialidades médicas, ¿no? Ujú. que nos van a tener, porque ya después del panorama vemos casi nos da depresión. Entonces, es decir, diríamos primero estas disciplinas médicas, que hablaríamos en principio a lo mejor de la geriatría Ujú. o Así es. gerontología. Exactamente, son dos términos que si bien tratan a la misma persona, la tratan desde un punto de vista distinto. Y son complementarias, no son excluyentes la una de la otra. La geriatría es una rama de la medicina que se dedica a atender los problemas de salud propios del envejecimiento, propios de la vejez. Mientras que la gerontología es una rama de la salud que se dedica a ver de forma integral el proceso de envejecimiento y ayudarlo a que éste sea de la mejor manera y en la condición más digna, procurando siempre mantener en la medida de lo posible la independencia, la estabilidad del ser. Entonces ahí se enfoca en diferentes esferas, no solamente en la fisiológica, sino también en la psicológica, en la social, etc. Entonces es como algo un poco más global e integral. O sea, un gerontólogo puede ser no médico, pero un geriatra sí es médico. Y un geriatra puede ser gerontólogo también, ¿de acuerdo? O sea, son dos disciplinas complementarias. Claro, al final tenemos que señalar, ¿verdad? Podemos motivar a algunos jóvenes que están estudiando, ¿verdad? Uh-huh. Porque de las estadísticas que vimos en nuestro país, según esta información de la Facultad de Medicina, existirían 401 médicos certificados o recertificados por el Consejo Mexicano de Geriatría. Este es un dato del 2017. Para septiembre del 2018, misma institución nos señala que hay 537 médicos certificados. Pues si pensamos en el porcentaje de población, que nos va a decir enseguida la maestra Amparo, pues a cuántos pacientes por médico le tocaría, de cuántos estaríamos hablando, mi querida Amparo. En realidad la tendencia es que ya casi una tercera parte de la población está en este proceso de envejecimiento. Si tomamos como rango precisamente el criterio de la edad cronológica, que se establece que para países desarrollados es de 65 años, Uh-huh. mientras que para países en vías de desarrollo es de 60 años. Así es. Entonces, o sea, tan solo el simple hecho de la edad cronológica, pues sí realmente es un porcentaje muy alto de la población y sobre todo la tendencia de este envejecimiento de la población, Uh-huh. porque no existe en esa misma proporción la, digamos, sustitución de la población. Es decir, lo ideal es que exista una mayor fecundidad, pero también una mayor mortalidad para tener una población que no sea de viejos. Uh-huh. Pero ¿cuál es la dinámica que se está presentando actualmente? Que existe menor fecundidad, pero Así también es. menor mortalidad, es decir, están viviendo más. Y eso nos representa una población de ancianos, ¿no? En realidad no hay un término para referirse a ellos. De adultos Depende del contexto, adultos mayores, ancianos, etcétera. Hay viejos, muchos términos personas de la políticos tercera para eso. edad, bueno, hay tercera edad, cuarta edad, quinta edad, o sea, realmente no hay un criterio. Actualmente se utiliza personas de edad o adultos mayores, ¿no? Pero sí, la tendencia es que, pues de acuerdo a los datos que traigo, ¿verdad? Para actualmente en 2017 existen a nivel mundial 962 millones de personas de 60 años y más. O sea, actualmente es el 13% de la población, pero la perspectiva es que para 2050 sean 2.100 millones y para 2100 3.100 millones, que sería ya la tercera parte de la población a nivel mundial en viejos. Y bueno, el panorama en México pues va por la misma tendencia. Y yo creo que desafortunadamente a veces cuando se tocan estos temas lo vemos como algo ajeno. Y el problema es que no nos damos cuenta que estamos en el mismo riel, que no nos están hablando de una perspectiva de personas ajenas a nosotros. Es nuestro propio futuro el que se está viendo reflejado ahí. De hecho, y digo, me parece significativo que se esté
incrementando el número de geriatras en México porque ha sido uno de los déficits más importantes. Al igual que un niño no es un adulto en chiquito, lo mismo ocurre con el adulto mayor, no es igual que un adulto pero viejito, no, tiene que ver con muchos cambios en su función, en su adaptación. Entonces prácticamente hay que aprender una nueva fisiología. Tenemos otra limitante. Tenemos el conocimiento, ahorita obviamente ha avanzado más de lo que lo teníamos hace 20 años, del proceso de envejecimiento, sin embargo no lo sabemos todo. ¿Por qué? Precisamente por la mortalidad. Antes, encontrar hace 30 años, conocer a una persona de 100 años, bueno, era motivo de un documental de National Geographic. Hoy día se conoce a mucha gente mayor de 100 años en una calidad de vida muy superior al que tenían sus papás si hubieran llegado a los 100 años. Lo mismo ocurre hoy día con nuestros adultos mayores. Muchos de los adultos mayores los jubilan a determinada edad, y aquí sí tenemos que comenzar a hablar de aspectos gerontológicos, porque una de las partes de mayor deterioro en un adulto mayor es volverlo inactivo. Entonces eso afecta muchísimo la calidad de vida del paciente. Después de haber tenido una vida productiva así mágicamente ya no dejas de producir, y no estoy hablando desde el punto de vista económico, intelectual, académico, etcétera, los desplazan, y en ese momento ese desplazamiento, esa inactividad intelectual o física los lleva a un declive mucho más rápido. Entonces, aún así, cada vez se ha ido prolongando más el tiempo antes de que se jubilen. Entonces, tengo que interrumpir, mi querida. Estábamos encantados, como siempre nos pasa, pero vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un minuto. claro que sí. Y Amparo Apolinar de Jesús, un programa de Ah, te lo agradezco en el alma. Muchas gracias, muchas gracias. Síguenos de lunes a viernes en la programación de News, canal multimedia, Derecho a tus oídos. Vamos bien porque sí es un tema bien interesante. Hay muchas, ¿verdad? Muchísimo. La segunda parte, porque Amparo hizo una investigación al respecto. Adelante, eso es súper importante porque mientras pongamos, yo creo que eso es lo más importante, asentar las realidades. Incluso ya las modificaciones que hay en los seguros, o sea, los asilos son conceptos hoy día ya del siglo pasado. Hoy día son las residencias de adultos mayores, etcétera, ¿no? O sea, Que no cambie el tratamiento. Sí. y en algunos sí ha cambiado. Realmente, prácticamente, yo cuando los escucho, es como llegar al paraíso. O sea, de verdad, No, pues con los que tienen las residencias, no las residencias de asilo. Hablo de las residencias que son como tipo condominio. Pero es para la élite, los Claro, adultos por mayores, supuesto. no es para los... Sí, no es para... Pero se va permeando. Los asilos en un principio eran la élite, era la gente que podía pagar un asilo, ¿no? Y ahora, bueno, se fueron incrementando. Sabemos que va en ese sentido. Igual los servicios de geriatría, pues los pagaba quien podía. Y ahora ya los institutos, ya tenemos institutos nacionales dedicados a la geriatría. Entonces, bueno, eso es fundamental, ¿no? No, pero el porcentaje. Sí, los porcentajes son clarísimos. Entonces, por eso es un tema de salud pública actual. Pero hay gente que sigue hablando que México es un país joven. Ese es el problema. Ese es el problema. Igual dicen que tenemos erradicada el sarampión y mira. Ya declaran que puede haber una epidemia a nivel mundial. O sea, ya que seguimos diciendo, no se preocupen. Regresamos con ustedes. Estamos el día de hoy con el doctor Gustavo hablando de los adultos mayores. Nuestros saludos a Frida Rojas, Maday Venegas, Alejandra Medina, a Valeria Hernández, a Mayrani Yadira, a Luis Domínguez, José Garrido, Scarlett Alvarado, a Sebastián Casango, y muchas gracias por tu comentario, José Guevara, Ricardo Rocha y Bere García.
Y como es habitual, le cedo el uso de la palabra. Argentina-española de 2005, que estuvo nominada al Goya Mejor Actor Protagonista. Y bueno, esta película pues nos narra la vida de dos ancianos, dos visiones de alguna forma totalmente diferente de cómo ven precisamente este proceso de envejecimiento. Elsa, por una parte, pues es una mujer llena de vitalidad y pues siempre vive la vida, ¿no? Ese es su lema, de vivir la vida. Y por la parte contraria, Alfredo, que es un hombre que siempre ha sido convencional, digamos, serio, responsable, ¿no? Y bueno, al quedar viudo, pues precisamente no sabe qué hacer ante la ausencia de su mujer, y es cuando conoce a Elsa, ¿no? Y entonces, pues, Elsa precisamente le inyecta este sentido, o de encontrarle sentido a la vida, de disfrutarlo, de amarlo, obviamente en ese sentido de juventud, ¿no? De aprender a vivir. Y bueno, pues hemos visto que cuando se piensa precisamente en un adulto mayor, la imagen es todo lo contrario, ¿no? De que ya no sirven, de inutilidad, de aislamiento, cuando en realidad no es así. Entonces esta película realmente nos demuestra, ¿no? que no es así. Y por otra parte encontramos una película mexicana de 1992 como Agua para Chocolate, que está basada en el libro del mismo nombre. Y bueno, que aunque es ubicada en un contexto de la revolución, nos muestra una situación que yo creo que todavía en provincia podemos encontrar, que es la tradición de que el hijo más joven se tiene que hacer cargo de los padres, ¿no? Yo creo que aquí en la ciudad ya no es tan visible esa situación, pero aún subsiste. Muchas gracias, maestra Amparo. Bueno, volviendo un poco con los geriatras, que son datos que me han dejado impresionada, señala que en México actualmente hay 12 millones de personas mayores de 60 años, y esto implicaría que se necesitarían 2.500 médicos certificados, y sobre todo que el 60% de estos médicos capacitados y certificados están en la Ciudad de México, como obviamente pues debe pensarse, ¿no? Los países que tienen ya una especialidad médica en geriatría es España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, los Países Bajos, Rusia, Suecia, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela y México, como bien nos ha dicho Gustavo, el Instituto Nacional de Geriatría. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿en qué momento debemos de acudir o se debe? A mí en lo personal, esto es a título personal, no me gusta determinar por edad cronológica tienes que dejar de ir con el pediatra para ir con el médico internista, o tienes que dejar de ver al médico internista para ir con el geriatra a determinada edad. Porque al igual que la pubertad y los cambios de maduración se fueron dando de manera distinta en cada uno de nosotros, primero se dan en diferente momento por sexo, y se van dando en diferente momento incluso en los mismos miembros de la familia, en donde se alcanza un cierto grado de madurez. Lo mismo ocurre en las condiciones hacia la geriatría, del paso del médico internista o del médico familiar hacia el geriatra, hacia el especialista. Como bien lo dicen, por definición tendría que ser a partir de los 60, entre 60 y 65 años. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que llamamos las comorbilidades. Es decir, si han sido pacientes que durante su etapa adulta sufrieron enfermedades crónico-degenerativas, yo recomendaría que se atendieran antes. Quizá a los 55 años comenzaran a visitar ya a un geriatra que los fuera evaluando, y él les dirá en qué momento podrían ellos considerar que ya están teniendo un cierto deterioro que requiere un tipo de manejo diferente. Cambia por ejemplo, por qué la importancia de acudir con un geriatra, y si bien obviamente el médico internista muy bien preparado tendrá la capacidad de acompañarlo durante los primeros años de la senectud. Ir con el geriatra tiene que ver con que los tratamientos convencionales que se manejan en adultos sufren modificaciones, porque se han observado que con determinados cambios en el funcionamiento del hígado, del riñón,
etcétera, la absorción intestinal, la capacidad pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertos medicamentos que se metabolizan en estos niveles no se metabolizan de la forma correcta, entonces se tiene que cambiar a veces la dosis, a veces la posología, es decir, qué cantidad y cuántas veces al día, a veces el tiempo de tratamiento, o se tienen que tomar en cuenta riesgos que se tienen asociados a los cambios con la edad, que son cosas que si bien rara vez han visto los médicos internistas, quienes están más familiarizados con ellos son los geriatras. Entonces el momento es ese. Platicábamos con respecto a el proceso gerontológico, el cómo ir acompañando este envejecimiento digno, manteniendo en la medida de lo posible la independencia y la individualidad de cada uno de los adultos mayores. Eso varía de familia en familia. Es súper importante, volviendo al punto hablamos desde el punto de vista profesional de la actividad del adulto mayor. En el momento en el que cesa su actividad académica, intelectual o física, viene un desplome. Lo mismo ocurre en las familias. En el momento en el que el adulto mayor se convierte en un mueble, en un accesorio de la casa, en ese momento el deterioro del adulto mayor es mucho más importante. En cambio, ¿qué ocurre con estos abuelos que son proactivos, que forman parte importante de la familia, en la toma de decisiones, en los viajes familiares, en las vacaciones, en las salidas a los paseos, etcétera, etcétera, etcétera? Esos adultos mayores tienen un estímulo. Al igual como con los bebés necesitamos estimularlos para que aprendan a hablar, a caminar, a que controlen esfínteres, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con el adulto mayor. Mientras más lo estimulemos, mejores condiciones tendrá hacia lo largo de su vida. Dependiendo también, por ejemplo, a la llegada de la pérdida del control de esfínteres. Hay formas de ayudarlos, hay tratamientos, pero cuando se tienen las medidas y las adecuaciones en las casas es súper importante. Así como nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo que no está adaptado para los discapacitados, la realidad es que tampoco vivimos en un mundo que esté adaptado para la vida de los adultos mayores. Entonces tenemos de repente o rampas sumamente inclinadas, que bueno, por Dios, o sea, se las ponen para los adultos mayores o la gente en silla de ruedas, y bueno, ni yo en mi bipedestación puedo caminar sobre esa rampa, me voy de espaldas, o son sumamente angostas, o los barandales muy altos, muy bajos o muy endebles, que no dan más que, en vez de dar seguridad, dan un terror de tomarlos o de apoyarse sobre ellos, ¿no? Los pisos, la estabilidad también se va perdiendo. Ya les platicaba yo de los cambios que ocurren en el oído. El oído tiene una relación muy importante con el equilibrio. Entonces un adulto mayor no tiene la capacidad de respuesta al equilibrio con los pequeños tropezoncitos que a veces nosotros nos damos cuando ni lo notan. No es el clásico de que casi se está cayendo, sino normalmente nuestros pies chocan a la subida de escaleras, pero nuestro cuerpo es tan ágil o tiene todavía ese reflejo que rápidamente te estabilizas y ni cuenta te diste. En el adulto mayor, entonces hasta el calzado es completamente diferente. No pueden seguir utilizando el calzado que normalmente tenían. Tienen que utilizar un calzado con una suela que les dé firmeza y seguridad, que les sujete bien el empeine, etcétera, etcétera, etcétera. Las camas, la altura de las camas, todo ese tipo de detallitos que normalmente diríamos, bueno, ¿eso qué? Cuando se llega el adulto mayor y se encuentran estas limitantes ya en su vida, lo comentan, ¿no? Hasta la altura de la taza del baño. Si ustedes se van a las diferentes tiendas que actualmente ya también están creciendo, en la que tienen todos los aditamentos para acoplar al adulto mayor a su propio entorno, es más, hasta de los asientos, de los soportes para levantarse de los asientos, ¿no? Son detalles que uno diría, es que tiene todo en la casa, ¿no? A veces la casa se convierte en una jaula para el adulto mayor porque no tiene la capacidad de moverse a lo largo de ella, porque hay muchos riesgos para él. Las regaderas, ¿no? Ya se recomienda que tengan pisos antiderrapantes, que tengan barandales, o incluso ya en algunos momentos incluso que el baño se haga sentado en sillas especiales, confortables, etcétera. Y bueno, una serie de cambios en el entorno de la casa. Y vuelvo al mismo punto, mientras mantengamos a nuestros adultos mayores integrados a la familia y no los releguemos, eran, como bien lo decían,
las personas con mayor experiencia es de quienes escuchábamos. Claro que las descripciones de la gente del Senado, pues bueno, hoy día no consideraríamos a una persona de 30 y tantos o 40 y tantos más jóvenes, 21, a una persona anciana, pero eran los que conformaban. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida no rebasaba los 50 años, ¿no? Si en la década de los 60 o de los 70 ya hablar de que una persona llegaba a los 70, 80 años, bueno, era ya así, por eso se jubilaban a los 50 y pico, ¿no? Porque pensaban que por 10 años ya más era lo que iban a vivir, lo que vivir a todo lo que daba. Y oh sorpresa, ¿no? Siguen viviendo 90, 100 años y bueno, de ahí que sigan creciendo esta población y obviamente se genera una demanda. Al principio pues pocos se interesaban por el área de la geriatría, poca investigación había al respecto. Entonces va creciendo la población y entonces la ciencia está al servicio de la humanidad, entonces comienza a trabajar sobre estas necesidades y empiezan los estudios sobre las poblaciones geriátricas y como todo también lleva una curva de aprendizaje. Entonces, precisamente por eso les decía, la población que tenemos para estudio y generar esta experiencia es limitada con respecto a la que ahora sabemos de cómo manejar niños o adultos, ¿no? A diferencia de hace 20 años. Es mucho más limitada la capacidad del geriatra y aún así se han hecho grandes cambios. Por ejemplo, platicaba el otro día con el geriatra de mi abuelita. Mi abuelita tiene 108 años, entonces me decía que cuando le hicimos un estudio y obviamente se alarmó el imagenólogo, el radiólogo, y decía, no te preocupes Gustavo, es que hay muchos cambios. O sea, el radiólogo ha visto cientos, miles de imágenes de adultos enfermos, pero de un paciente con tal grado de envejecimiento te puedo asegurar que es la primera placa que ve de un adulto de 108 años. En cambio, pues uno ha visto a lo mejor no de 108, pero de 112, 106. Entonces ubicas muchos de estos cambios y ubicas cuáles corresponden al envejecimiento natural y cuáles sí son asociados a una patología, a una enfermedad. Entonces ese aprendizaje también poco a poco, dejemos atrás el asunto arcaico del médico de cabecera que maneja todo. Hay médicos muy capacitados, pero esos mismos médicos muy capacitados reconocen sus límites y saben dónde una persona ya entra, ya escapa a sus capacidades profesionales y se deben de referir con especialistas. Entonces, así es como debería de ser hoy día. El adulto mayor debe ser atendido por el geriatra y ojalá cada vez tengamos más. Hay que promoverlos. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un minuto. Tus puntos es una pregunta muy importante. Ahorita lo vamos. Nos están viendo. Sí. O sea, para el radio, pero el Facebook y la televisión lo siguen viendo. ¿No? Qué bien. Sí, creo que la actividad del individuo no pesa tanto como la edad en nuestro desgaste. Acabas de decir ese tema. Acaba de decir justamente lo contrario. La actividad. Dice, creo que la actividad del individuo no pesa tanto como la edad en nuestro desgaste. Acabas de decir lo contrario. Sí. O sea, lo importante es la actividad que tengas. Claro, ese es el estímulo, hasta hormonalmente. Ahorita estoy encantado. Las cosas se van poniendo independientemente de las cuestiones que obviamente estamos atendiendo mi abuelita. Justamente en el gimnasio, gracias a Dios cambiaron de estos videos que ponen y ponen ahorita en parte de todo el look un video de un fisiculturista de 72 años, y no te la crees. O sea, de verdad, tiene 72 años y tiene el cuerpo de cualquier fisicoculturista de 40 y pico. Pues a mí me acaba de llegar no sé, ¿viste? Una agencia de modelos en Rusia para mujeres mayores, no sé si de 60 o de 70 años, y llevaban una serie de fotos, no espectaculares, después de esta edad. Entiendo que es la única, porque no es la única identificada, que está promoviendo hombres y mujeres, ¿no? Pues es que Como cada vez está modelo, creciendo esa área. Gracias. Derecho a tus oídos.
estamos rápidos, es que Ahorita cuando estamos comenzamos se nos va rapidísimo. O sea, necesitamos más. Un programa del Seminario de Sociología ¿No? General y Jurídica. Sí, se nos queda el tintero. Regresamos con ustedes y un saludo a Arián García, a Nancy Santiago, Bray Gutiérrez, y gracias por sus saludos, Montserrat Castañeda, Yosa Rivera, Diana Iniestra, Jesús Mendoza, Andrea Deloya, Maripaz Martínez, Roberto Paredes, Alfredo. Y nuevamente le cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos dé las últimas recomendaciones para nuestro fin de semana. Sí. Gracias, doctora. Bueno, nuestras dos recomendaciones es la película española Solas de 1999 y que bueno, nos habla precisamente como su nombre lo indica de soledades, ¿no? Y de la mezcla de movimientos que se generan precisamente a partir de esta situación y en específico en los personajes femeninos de las protagonistas, ¿no? Por una parte encontramos a la hija, ¿no? Que de alguna manera, debido al contexto, ha elegido precisamente esa soledad, ¿no? Entre comillas, porque en realidad tiene toda una serie de consecuencias en cuanto a sus relaciones sociales. Pero por otra parte encontramos también la figura de la madre en la imagen estereotipada de la madre abnegada, que ha sufrido mucho, que tiene un marido golpeador, irresponsable, alcohólico, pero que a pesar de eso pues siempre ve el lado positivo, ¿no? de toda situación, aún a pesar de estas condiciones que ella presenta, ¿no? Entonces, de repente se tienen que ver en esta situación de interactuar, ¿no? Entonces, al final cambia la visión precisamente que se tiene de la soledad, pero que no deja de ser, al final de cuentas, un problema inherente a las personas. Y por otra parte, una película más animada desde esta visión, que es Up, una aventura de altura, una animación estadounidense de 2009, que también nos muestra precisamente dos visiones de la vida, ¿no? En este caso, la mezcla de generaciones, ¿no? Nuestra sociedad está compuesta por un sinnúmero de generaciones, pero en específico la de un anciano estereotipado, el típico anciano, solitario, gruñón, ¿no? Y por otra parte el del niño, ese niño activo que apenas está incorporándose al ámbito social. Y bueno, al final se complementan estas dos visiones a lo largo de la historia. Okay, muchas gracias. Maestra, si me lo permite, es que yo creo que esta frase con la que usted termina este comentario es fundamental para la supervivencia de nuestra sociedad. Así como los niños no salen adelante si no están de la mano de un adulto, yo creo que los adultos no llegaremos más lejos si no tomamos de la mano a nuestros adultos mayores. Y es un complemento. Entonces, sí, finalmente yo creo que la visión tendría que ir hacia ese lado. El valorar la experiencia y la calidad de nuestros adultos mayores, aprender de ellos. Se hace que suena súper trillado, pero es una realidad, aprender de ellos. Yo creo que yo lo quiero poner mucho en el territorio de nuestra carrera. En medicina, si alguien, yo voy a hablar de dermatología, es una regla en dermatología, sabe más el que más ha visto. Y quien más ha visto, nuestros maestros, nuestros grandes maestros que hoy son adultos mayores, tienen la experiencia que les brota. Y de verdad aprendemos muchísimo y disfrutamos mucho cuando ellos nos dan conferencias y nos comparten sus experiencias. Pero eso es desde el punto de vista académico, desde el punto de vista vivencial, yo creo que ahí también tenemos que abrazarlos. Sí, de hecho, yo soy de la misma idea, ¿no? Al final vemos como el envejecimiento limitándolo a una etapa, ¿no? Pero a una etapa lejana, ¿no? Así como que, me falta mucho. Pero en realidad lo que yo he comentado siempre, todo el día estamos envejeciendo, a todas horas, o sea, hace un minuto éramos más jóvenes que ahora, ¿no? Y entonces, pero el problema es que lo vemos como ajeno, ¿no? De, no, a mí no me va a pasar, y igual a lo mejor no vivo, no sé, entonces, a partir de esa idea es como, bueno, tratar de involucrar el tema de los adultos mayores es muy difícil, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones. O sea, es todo un reto precisamente, y bueno, estos ámbitos nos permiten reflexionar, pero yo les digo a los chicos, o sea, vean su entorno, ¿no? Tan solo reflexionen que en su casa tienen un adulto mayor. Digo, y bueno, si las condiciones lo permiten, pues estaremos igual. Entonces, hay gente que dice, no, yo seguro me voy a morir antes. ¿Y eso cómo lo sabes?
¿no? O sea, realmente eso no tenemos forma de saberlo. Quisiera atender el comentario de una de las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Andrea nos comenta, dice: creo que la actividad del individuo no pesa tanto como la edad y nuestro desgaste. Yo creo que también todo depende de cómo lleguemos a esa edad, y también por eso es parte de la responsabilidad de cuidarnos bien. Porque definitivamente si una persona, si es a lo mejor como yo entiendo tu comentario, si una persona durante toda su vida adulta fue obeso, descuidado, alcohólico, fumador, etcétera, por supuesto, por mucha actividad que yo le quiera poner en su etapa de adulto mayor, no tengo la materia prima para sacarlo adelante. Pero en cambio, si fue una persona razonablemente saludable, que hizo ejercicio, que fue proactivo, que estudió, que finalmente, y lo saben todos los que estudiamos, el estudio siempre te lleva a seguir estudiando. Entonces es una forma de mantener actividad intelectual. Sí tenemos nuestras limitantes, ciertas limitantes físicas, pero que no necesariamente son un reflejo de la edad que tenemos. De ahí el famoso dicho de que la edad es psicológica. Y de verdad es cierto. La actitud que tengamos ante la vida, hay veces que conoces a gente de 35 años que parece que tiene 63 y gente de 70 años que parece que tiene 40, que va con todo hacia la vida, que sigue haciendo proyectos, que sigue aprendiendo. Eso es fundamental. Yo los adultos mayores que en mejores condiciones conozco es gente que sigue tomando cursos, que sigue saliendo, que sigue viajando, que sigue escribiendo, que sigue dando clase, que sigue siendo parte fundamental de su familia, que se incorpora a la vida de sus nietos y de sus hijos, y que no han sido hechos a un lado. Eso es importantísimo de entender gerontológicamente cuál es el proceso de incorporación. Obviamente hay un proceso de duelo, ¿no? Conforme vas perdiendo ciertas capacidades que antes tenías, dices: híjole, es que yo antes me aventaba 10 kilómetros en el bosque de Tlalpan, y ahora no aguanto ni 2, porque ya no aguanto las rodillas, porque esto, por el otro, porque sí, con la edad, como les explicaba, nuestros mecanismos celulares van envejeciendo y se van perdiendo capacidades. De hecho, los mayores problemas que tenemos en el adulto mayor son precisamente problemas de osteoporosis, problemas neurológicos como la demencia, que tienen muchos factores tanto de envejecimiento como genéticos, y problemas de metabolismo como diabetes mellitus. Esos no los podremos frenar, muy probablemente, pero sí hay forma de ir contrarrestando estos y mantener una calidad de vida en nuestros adultos mayores. Mientras mantengamos esa calidad de vida, nuestros adultos mayores nos durarán más tiempo. Yo pensaba, y lo digo en clase cuando vemos el tema, la imagen que tenemos de los 60, por ejemplo, o los 50, era Sara García, que de hecho se llamaba la abuelita del cine mexicano, y que muy joven empezó a hacer papeles de adulta mayor, ¿no? Entonces era como la abuelita. Sin embargo, yo les digo a mis alumnos, ahora una abuelita va al gym, se pinta el cabello, tiene un cuerpo espectacular, y a lo mejor lo que menos quiere, aunque lo has dicho, es cuidar a los niños. Entonces, creo que esto también nos lleva a una visión errónea de lo que está pasando, ¿no? Porque aparentemente la veo yo con mucha actividad, pero como bien has dicho, depende del contexto. Pero ¿nos podrías decir, por ejemplo, un foco rojo que aparece, que nos dice, usted ya lo has dicho, alrededor de los 50, vayan a un geriatra, pero ¿habría alguna luz roja que nos diga usted ya requiere de una atención especializada? Sí, desde el punto de vista neurológico, cuando comienzan a haber alteraciones en cuanto a la memoria, que se olvidan ciertas cosas, que se pierden atención de otras, cuando comienzan los problemas articulares, ustedes entenderán que una de las principales preocupaciones que tenemos es que un adulto mayor se caiga. La fractura de los huesos por osteoporosis es altísima en ellos, porque es algo a veces subclínico, es decir, que no da manifestaciones hasta que realmente aparece por cualquier traumatismo o por un traumatismo relativamente que no debería de verse fracturado, se rompe el hueso, ¿no?
Por otro lado, las cuestiones de el metabolismo, es decir, oye, sigo comiendo lo mismo y ahora estoy ganando peso. Ahí podemos comenzar a tener en los adultos mayores, en los varones, pues hay cambios completamente normales, por ejemplo, como ya es el crecimiento de la próstata, ¿no? Entonces, que se levantan varias veces en la noche para ir al baño, que comienzan a tener esta pérdida de capacidad de retener tanta orina como materia fecal. Ya es momento de comenzar, pero bueno, todo se va haciendo a veces como muy evidente. Sí quiero comentar que el tema, además de lo que hemos dicho en cuanto a la cuestión poblacional, es importante, también lo es desde el punto de vista en el ranking mundial. Desafortunadamente México ocupa de los primeros lugares en el maltrato al adulto mayor. Por eso me hincapié en que los adultos mayores no son un mueble. Los adultos mayores van perdiendo capacidad de movilidad y requieren que muchas veces nosotros seamos quienes les ayudemos a incorporarse, a girarse, etc. La formación de escaras o úlceras por presión es un signo aquí y en China de abandono o maltrato al adulto mayor y a cualquier persona, que quiere decir que no se le movilizó debidamente, etc. Y esa es una de las cuestiones que tenemos en México a uno del top 5 en cuidados de heridas, ¿no? Él les podrá explicar un poquito más al respecto de la cronicidad de esta, porque no solamente se especializa en úlceras por presión, en muchas otras, pero está muy familiarizado con todo esto que envuelve a un mal cuidado. Se vuelve pesado, sí, porque a lo mejor ya le tienes que hablar a tu adulto mayor más fuerte, lo que le acabas de contar ya no lo retiene de la misma manera, la gente se desespera, es que para todo le tengo que ayudar, hasta para comer, ya no puede comer lo mismo que todos los demás porque van perdiendo dentición. Entonces son una serie de factores que cuando tenemos a un bebé no nos importa, pero son unos cuidados que tenemos, ¿no? Al bebé le haces su papilla, al bebé lo estás cambiando constantemente y no te preocupa de que si se hizo popó, si hizo pipí. Y en el adulto mayor ya nos pesa, claro, el tamaño del paciente es otro y requiere de estos mismos cuidados. Entonces, ahí es donde conviene buscar la ayuda para poderlos atender. Entonces, identificar cuando la familia ya no tiene la capacidad para estas partes de movilidad, buscar la ayuda profesional o de terceras personas capacitadas para tener este tipo de cuidados, ¿no? Entonces no se vale tampoco el dejar, por ejemplo, es que como ya comenzamos a tener alteraciones en el control de la temperatura, lo ponemos al sol al viejito, total le hace bien a sus huesos y ahí lo dejan. Una de las complicaciones más frecuentes en adultos mayores, ¿saben cuál es? La deshidratación, igual que cuando ocurre con los niños. Entonces ahí son de esos foquitos rojos de, oye, ya fácilmente mi adulto mayor se me deshidrata, ¿no? Otra de las cuestiones es, tengo que tocar el punto, soy dermatólogo, es la piel. Digo, además de que va a ir mostrando el paso del tiempo de todo lo que estuvo expuesto a la radiación del medio ambiente, solar, etc. También la piel va teniendo sus cambios, se vuelve una piel cada vez más frágil, fácilmente se le forman moretones y no necesariamente quiere decir que estén maltratando al adulto mayor, es que a veces al ponerse la camisa, el jalón, el pellizco, ya le dejó ahí una raya, ya le dejó un morete, el haberse apenas rozado con un mueble, con una mesita, ya trae en la pierna eso. Son cambios que nos hablan de que ya el cuerpo está envejeciendo y gracias a Dios hoy día la ciencia nos pone en la mesa muchas alternativas para tener un envejecimiento digno. Lo mismo que yo les explico cuando tratamos cosmética. Yo no voy a frenar el envejecimiento, pero lo que voy a hacer es que llegues en mejor calidad. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión de mantenimiento y es un todo, no es nada más lo que yo te cuido de la piel, es también cómo comes, es también tu actividad física, es también cómo duermes, es etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si son lo importante de cuidar la diabetes y la hipertensión en la edad del adulto, es muy importante porque evitamos las complicaciones que vienen al futuro y que se desarrollan en el adulto mayor y que desafortunadamente los familiares muchas veces los identifican ya de forma tardía. Entonces la resolución no es muy buena. Pues nos tenemos que ir, no sé cuántos minutos me queda, si me queda un minuto rápidamente, porque nos preguntan y quisiera contestar, que nos dice qué podemos utilizar para permanecer en la mente.
digamos, en común escuchamos que estos juegos de sopa de letras, sudoku, y tendríamos que leer en última instancia, ¿no? Así Pero es. si esto lo sumamos a lo que has dicho anteriormente de que voy perdiendo la vista, ¿nos podrías dar alguna otra recomendación? Y entenderíamos que esto es cierto, de hacerlo de la sopa de letras. Y Sí, de claro, eso, por creo que supuesto. sí. Para poder tener este tipo de actividad tenemos que tener el órgano visual que nos ayuda a hacerlo, ¿no? Y de ahí volvemos a los cuidados generales de la población y que seguramente no hacemos. Así como el dentista, está la recomendación de visitar al menos 2 veces al año al oftalmólogo para precisamente identificar a debido tiempo, hacer la graduación, y comenzar a utilizar gafas cuando ya lo requerimos. Si se comienza a formar catarata, retirarla en el momento adecuado y no cuando ya perdiste la visión, ya tuviste un accidente, porque el problema de las pérdidas de visión es que vienen acompañadas de problemas ortopédicos, de hasta quemaduras, de accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, todo va de la mano. Entonces, un adulto pleno que se cuida adecuadamente llegará en mejores condiciones en el adulto mayor. Entonces, a los adultos mayores igual hay que llevarlos a revisarlos con el dentista porque van a ir perdiendo, naturalmente van a ir perdiendo los dientes. Entonces, tenemos que ir haciendo la sustitución. Si no tienen bien los dientes, no se van a nutrir bien, se nos van a desnutrir más rápidamente, no van a tener con qué defenderse de infecciones habituales, etcétera, etcétera. Y comienza un deterioro. Todas las partes de nuestro cuerpo son fundamentales. Mantener activo nuestro cerebro es fundamental, pero hay que darle al cerebro todas las herramientas para que pueda seguir activo, ¿no? Hacer estos ejercicios que les pueden hacer los adultos mayores, que a veces decimos, ay, qué vaciados se ven los adultos mayores haciendo esos ejercicios, son fundamentales. Es un estímulo hormonal para mejorar la calidad de sus huesos y de sus músculos. Eso es fundamental. Entonces veámoslo como algo indispensable y no como algo, pues a lo mejor como de moda o como de exhibicionismo. No, en realidad es fundamental tener actividad física también para nuestro adulto mayor. Pues tendremos que hacer una segunda parte porque se nos han quedado muchos temas que queríamos comentar y que veníamos preparadas, pero a lo mejor volvemos a tocar el tema de los adultos mayores. No nos queda más que agradecerles el favor de su atención en habernos acompañado nuevamente en un programa Societatis y nos encontraremos aquí el próximo martes. Gracias. ¿Esta es tuya? Bueno, esta es la mía. Creo que es ¿De dónde Es de salió? Carlos. Es de Carlos. Yo tengo otra. Bien. Bueno, además aquí tampoco.